Este es un poco el índice que va a tener el curso durante estas 6 sesiones de 2 horas cada una, que empezaremos a partir de la semana que viene. En el primer punto, obviamente, como vamos a hablar del hidrógeno renovable, os introduciré cómo estamos en las energías renovables en ese país, en España, ¿de acuerdo? Os contaré un poco cuál ha sido la evolución y cuál es sobre todo la expectativa que vamos a tener en nueva incorporación de energías renovables, sobre todo en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es un plan definido por el Gobierno para los próximos 10 años, y también os mostraré un poco cuál es realmente la expectativa de lo que la prensa está diciendo en los últimos meses o incluso en las últimas pocas semanas respecto a ambición todavía superior, precisamente para generar energía renovable, para utilizarla en la generación de un hidrógeno renovable. Luego pasaremos al punto 2 ya, empezamos a hablar de qué es el hidrógeno como vector energético, veremos los aspectos fundamentales, elemento más pequeño de la tabla periódica, su comportamiento, sus características, veremos las tecnologías del hidrógeno, pasaremos a ver los tipos de hidrógeno que existen, ya os anticipo que el 99% del hidrógeno que generamos en Europa es hidrógeno que viene de una fuente como es el gas natural, no es hidrógeno verde, es lo que se llama el hidrógeno gris, y es un hidrógeno objetivo que necesitamos modificar o sustituir por hidrógeno renovable con emisiones cero de carbono, no como el del gas natural, que en el proceso de extracción, como os contaré, de esos hidrógenos del metano, conseguiremos con el gas natural conseguimos los hidrógenos, los 4 hidrógenos que lleva la molécula, pero emitimos CO2. Con el hidrógeno verde a base de electrólisis u otros hidrógenos verdes que os contaré, pues no tenemos esas emisiones de CO2. Hablaremos de las distintas formas de producción del hidrógeno, ya sea hidrógeno gris o de cualquier color, y obviamente el hidrógeno verde, ya sea de electrólisis, de extracción de biogás o de biomasa, ¿vale? Aquí contaremos las distintas formas de producción en la actualidad de extracción del hidrógeno. Hablaremos de la cadena de valor, para ello nos fundamentaremos bastante en el plan o la hoja de ruta que ha definido el Estado español. Tenemos una hoja de ruta y ahí se genera o se cuenta cuál es la cadena de valor que tenemos en la industria, ya sea desde la producción de ese hidrógeno, cómo vamos a transportarlo o almacenarlo hasta que lo necesitemos utilizar y cuáles son los usuarios finales, ¿vale? Veremos cómo conectamos la producción con los usuarios finales que pretendemos empezar a generar hidrógeno renovable para la sustitución de hidrógeno que actualmente consumen, principalmente hidrógeno gris. También aparecerán otros usuarios finales nuevos, sobre todo como la movilidad, en sustitución de otros combustibles para movilidad, sobre todo en transporte pesado, como puede ser actualmente vehículos diésel, gasolina pesados o incluso sustitución de gases de origen fósil como es el gas natural. Luego os contaré en el punto 3 el mercado del hidrógeno. O sea, veremos un poco la evolución de cómo el hidrógeno renovable en la actualidad pues no se ha impuesto. O sea, si el 99% del hidrógeno que tenemos no es renovable y es de origen gris, es por algo, es por economía, ¿vale? Veremos un poco las distintas tecnologías de generación de hidrógeno verde, la expectativa de reducción de CAPEX que van a tener los distintos equipos, cuál es la previsión, tanto de la inversión de los equipos para generar ese hidrógeno como de la fuente de coste para generarlo más alta o cuasi única si utilizamos electrólisis, que es la electricidad. ¿Vale? Veremos un poco los planes y los costes eléctricos que tenemos expectativa de tener en proyectos grandes en el mercado español para poder en autoconsumo generar ese hidrógeno renovable. Luego ya os he anticipado un poquito que tenemos una hoja de ruta de hidrógeno española, ¿de acuerdo? Voy a poner el puntero. Tenemos la española, ¿vale? Es importante, pero tenemos una hoja de ruta europea que está aprobada unos pocos meses antes de la española. En España somos ambiciosos, ¿de acuerdo? Más o menos somos el 10% de la ambición de la hoja de ruta que ha definido Europa. También os contaré este proyecto interesante de los transportistas de los gasoductos de gas natural en el territorio europeo. Han definido en verano del año pasado un plan para tener una red de hidroductos puros. Transformación de algunos gasoductos actuales a que transporten hidrógeno puro o adecuación y construcción de nuevos gasoductos que se adaptarán a la red mallada existente de los que se transformen para conseguir transportar hidrógeno puro, ¿vale? Porque
os contaré otra de las funciones que tiene el gasoducto, que es incorporar parte del hidrógeno, pero en este caso mezclado con el gas natural que ya transportan. Ayer precisamente se presentó una ampliación de este plan de hidroductos por otros TCOs, transportistas de gas natural, en un futuro de gases renovables, hidrógeno renovable, que se han incorporado al plan. Ayer hubo una ampliación que se presentó en los medios, también hablaremos del plan completo. Luego entraremos ya en la tecnología de la electrólisis. Una vez hemos visto un poco cuál es la tecnología del hidrógeno, cómo se genera, cuál es el que se genera actualmente, cuál es la expectativa, qué estrategias existen para generar ese hidrógeno verde o renovable que se pueda utilizar en distintos sectores o usuarios finales para poder descarbonizar por los grandes objetivos que tenemos de descarbonización, sobre todo en 2050, de ser un continente neutro en emisiones. Veremos ya concretamente la tecnología del hidrógeno verde basado en la electrólisis. Veremos los distintos electrolizadores que existen, las distintas tecnologías. Pasaremos a un aspecto fundamental del hidrógeno, que es, hemos visto la cadena de valor y recordáis 4 o 5 diapositivas antes, teníamos la producción. Para la producción analizaremos cómo se genera, cuál es la tecnología de electrólisis que se puede utilizar, cuál es la más adecuada para una tipología de proyecto u otra. Y entre medias va a ser muy raro una generación de hidrógeno instantánea y un consumo instantáneo en el lugar. Vamos a necesitar tecnologías de almacenamiento, ¿vale? En este apartado contaremos las distintas tecnologías de almacenamiento que existen, dependiendo un poco del proyecto que tengamos de consumo. Definiremos más volumen o menos de almacenamiento y deliberaremos sobre cuál es la mejor tecnología en coste e inversión para definirla en un proyecto tipo que en un futuro os podáis enfrentar a él, ¿de acuerdo? El transporte. Podemos almacenarlo porque se almacena y se utiliza en el punto de consumo en el momento necesario, o necesitamos transportarlo porque se genera en un punto origen y se transporta a un punto destino. Veremos de nuevo cuáles son los números, un poco, aquí empezaremos a hacer ciertos ejercicios y veremos un poco los números de la economía del transporte del hidrógeno por hidroductos puros. También haremos los números de mezclar hidrógeno en gasoductos actuales. Os daré un par de ejemplos numéricos muy interesantes por si os encontráis algún proyecto de generación fotovoltaica y un gasoducto cerca, tener de forma teórica ya cuál es la capacidad máxima que ese gasoducto va a permitir de inyección de electrólisis, de hidrógeno generado por electrólisis, y por tanto la generación renovable in situ que podéis generar cerca de ese gasoducto para con los electrolizadores generar un volumen que se pueda inyectar a ese gasoducto de gas natural, haciendo la mezcla que actualmente permite como máximo la normativa. Veremos otras formas de transportar el hidrógeno, como formas que se están analizando de transporte marítimo, grandes cantidades de hidrógeno, incluso de un continente a otro, o dentro del continente europeo. ¿Por qué? Porque veréis ciertas noticias, os mostraré ciertos ejemplos en que en el norte de Europa, como el recurso fotovoltaico es inferior al recurso que tenemos en el sur de Europa, y son países que están muy avanzados en la necesidad del hidrógeno verde que van a necesitar, sus estrategias son muy fuertes. Hay ciertos proyectos de que exportemos hidrógeno, no solamente por hidroductos que pueden o no existir en el medio o largo plazo, sino incluso hay algún proyecto de transportar hidrógeno generado en España o Portugal al norte de Europa. Veremos otros métodos de transportar el hidrógeno con portadores de hidrógeno, ya sean orgánicos, ya sea el amoníaco u otros. Esto lo veremos aquí en el transporte del hidrógeno, en este punto. Luego veremos las distintas tecnologías de la pila de combustible. El hidrógeno puede tener distintos usos. Es renovable, perfecto, emisión cero de carbono. Y luego tenemos pilas de combustible pues, para generar electricidad, o podríamos utilizar hidrógeno directamente también en motores de combustión. Ya existen motores de combustión que combustionan hidrógeno puro, o pueden combustionar gas natural mezclado con hidrógeno a porcentajes diferentes. También empiezan a haber en el mercado calderas residenciales, por ejemplo, que pueden utilizar directamente solo hidrógeno, ¿vale? Aquí veremos un poco los ejemplos de la pila de combustible. Luego en este apartado os contaré la flexibilidad que tiene el uso del hidrógeno. Veremos el intercambio interesante que existe entre la red eléctrica, ¿de acuerdo? Y los proyectos de generación eléctricas para generar con excedentes electrólisis y generar
utilizar electrólisis para generar hidrógeno que se pueda almacenar y utilizar como electricidad que se devuelve a la red, o como ese hidrógeno se puede utilizar en la red gasista, almacenar, o con generación, con el uso de flujos de CO2, incluso generar metano sintético. En este apartado os contaré la buena imbricación que existe entre el hidrógeno generado con excedentes de energía renovable o con renovable directamente en autoconsumo con una planta específica para generar hidrógeno, y la red gasista mallada que tenemos en nuestro país. Para final ya, en la última parte, que esto creo que nos llevará un par de sesiones al final del curso, depende un poco de cómo hayamos avanzado en el resto, aquí os contaré ya las aplicaciones que tenemos en el hidrógeno, desde las aplicaciones residenciales a las aplicaciones industriales, aplicaciones residenciales en la creación de comunidades energéticas locales, donde tenemos unos centros de producción renovable un poco mayores, pero situados en el ámbito residencial, que van a tener unos excedentes o van a necesitar de un almacenamiento para entregar a esa comunidad energética y a esos vecinos energía también por la tarde-noche o por la noche, donde existirán unas tarifas altas, ¿vale? Y uno de los métodos de generación de y almacenamiento de ese excedente fotovoltaico que se puede diseñar, que se puede tener durante el día, cuando la mayor parte de los vecinos no están para consumirlo, una de las tecnologías puede ser el hidrógeno, ¿vale? Veremos un ejemplo de el por qué el hidrógeno puede empezar a introducirse en el sector residencial gracias a las comunidades energéticas. Y luego nada, contaremos un montón de aplicaciones del sector industrial y os contaré en profundidad cómo está el sector de la movilidad, desde el uso de hidrógeno para la movilidad ligera, con los vehículos ya existentes, cuáles son sus tecnologías de compresión, de almacenamiento y sus rendimientos, a la movilidad comercial, movilidad pesada de camiones o autobuses, para llegar a la movilidad ya marítima, de qué se espera del hidrógeno en un futuro para el sector marítimo naviero, o también para el sector aeroespacial, para el sector aéreo, perdón, y el aeroespacial, ¿de acuerdo? Estas serán las aplicaciones del hidrógeno, que con esto terminaremos el curso, como os he comentado, en las últimas dos sesiones del mismo. Aquí os muestro, por ejemplo, estas dos noticias de ayer. O sea, en España parece que queremos recorrer un poco el camino que ya recorrimos, innovando con la generación o la creación de empresas, o un impulso importante en la parte de fotovoltaica o eólica, allá por antes de la década de los años 2000, ¿no? Luego ya pasó la evolución que más o menos conoceréis si estáis en el sector energético, pero bueno, parece que, según un informe, en España estamos a la cabeza de los proyectos presentados en Europa, ¿no? De 228 proyectos a gran escala, pues un centenar parece que pertenecen o a empresas españolas o a territorio español, con empresas de más pequeño tamaño. Y esta noticia de ayer, y es que el plan de recuperación que ayer anunció el gobierno, pues prevé una cantidad económica muy importante para esto del sector, o una cantidad de fondos importantes del Next Generation que nos vienen desde Europa para temas de cambio climático, medio ambiente, y vemos que, bueno, pues que hay una partida importante de 1.555 millones. Este es el plan, se ha presentado hoy, ya está accesible el documento. Vemos que dentro de transición energética justa e inclusiva hay un apartado específico para promocionar e impulsar proyectos de la hoja de ruta de hidrógeno renovable y su integración en los distintos sectores donde aún no existe el hidrógeno, pero va a existir, como la movilidad, de forma masiva, ¿vale? 2.555 millones, y aquí tenéis cuál es un poco la inversión y las reformas que se pretenden afrontar para conseguir el objetivo de invertir 1.555 millones en un plazo de 3 años, 2021-2023, para tener un arranque importante de proyectos propios, e incluso llegar a tener tecnología española en algunos de los eslabones de la cadena de valor del hidrógeno renovable. Con esto os resumo, no sé si he gastado más o menos el tiempo que esperábamos, Oriol, pero con esto os resumo un poco en qué va a consistir el curso. Como veis, el hidrógeno es algo novedoso, venimos hablando mucho de él en los últimos 6 u 8 meses, pero precisamente hoy es un momento en el cual ya se ha puesto encima de la mesa una cantidad económica muy importante que va a financiar o subvencionar parcialmente, esperemos que con porcentajes que hagan rentables la ejecución de esos proyectos, va a apoyar
muchísimos proyectos en los próximos 2 años en el Estado español, al igual que en España, por supuesto, en el resto de Europa o como veremos incluso un poco en el ámbito de otros continentes en el mundo que están haciendo también respecto a la creación de proyectos de hidrógeno renovable.